Gracias por estar aquí, que estamos juntos como comunidad, como familia. Celebramos el día de hoy esta Eucaristía recordando justamente la importancia de la palabra de nuestro Señor, de que la palabra de Dios tiene poder, ciertamente, y la manera más original o más hermosa de poderlo contemplar, pues es a Dios actuando. A mí me fascina muchísimo reflexionar desde que lo escuché por primera vez, o desde que escuché por primera vez esta expresión: Dios creó hablando. Me fascina cuando se leen los primeros capítulos del libro del Génesis. Dice fuertemente y clarísimamente la palabra de Dios: y Dios dijo, hágase la luz. ¿Y qué dice enseguida? Y se hizo la luz. El Señor mandó que se separara los cielos, y a lo que quedó abajo le llamó tierra, y a lo que quedó arriba le llamó cielo. ¿Y qué dice? Y tal como lo dijo, se hizo. Y así sucesivamente. Fíjense qué cosa tan maravillosa cuando esto lo vuelve a recordar nuestro Señor Jesucristo cuando le dice a sus apóstoles y discípulos, y que nos lo recuerda hoy de una manera particular a nosotros: cuando pidan algo al Padre en mi nombre, desde ya sientan que lo han recibido. Porque lo que se le pide con fe a Dios se cumple, se hace, se da. Entonces no es tanto como que, bueno, pues vamos a ver qué. No, con Dios no hay que actuar con dudas, con Dios hay que actuar con firmeza. Que se haga, claro que sí. ¿Qué tengo yo que hacer? Pues lo que me toque a mí que hacer, lo tengo que hacer. Entonces, por ejemplo, el día de hoy tenemos este relato, que no es el Señor el que habla, el que dice hágase, sino es el deseo del enemigo. El enemigo que estaba en aquellos dos endemoniados, que primero, muy asustados, le dicen: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido a atormentarnos antes de tiempo? Si es que vienes a echarnos, te pedimos que nos eches aquí a ese montón de cerdos. Y dice la palabra que el Señor dijo: está bien. Está traducida mal esta. La expresión es: y así se hizo. Al punto que el enemigo, hablando en los endemoniados, dijo: échanos a ese montón de cerdos. El Señor dijo: hágase. Y ya estaban allá. Ya estaban en el montón de cerdos. Pero fíjense la enseñanza tan grande y tan maravillosa de este texto. ¿Qué hicieron los cerdos después? Dice la palabra de Dios que entonces los endemoniados salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó a un lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Esa es una enseñanza impresionantísima para nosotros. Para el mundo judío, los cerdos son considerados los animales peores, los que se alimentan de todo tipo de carroña. Los tenían para desaparecer la suciedad de la sociedad, válgame la redundancia. Entonces ellos no tenían a los puercos para alimentarse, porque bien sabemos que en la Sagrada Escritura ellos no podían alimentarse de los puercos, pero sí de pronto se los vendían a las personas para poderlos tener en las así llamadas los desagües, o tenerlos en las cisternas o las letrinas, donde la gente tenía que hacer uso de esos lugares. Entonces tenían a los puercos para que los puercos se comieran todo eso, ¿sí? Y entonces no hubiera tanto olor, ¿verdad? Solamente a puerco, como si el puerco no oliera tampoco. Y entonces, pero fíjense la enseñanza de nuestro Señor en este. ¿Cuántos eran los endemoniados? 2. Y nadie se endemonia
Nadie tiene un demonio en sí si no le da la apertura, si no lo invita a entrar, si no le abre una puerta, si no hace una especie de pacto con la maldad. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo nuestro Señor con este texto? Que mejor los despreciables, los animales, fueron capaces de decir primero muertos, a tener en nuestra vida, en nuestro cuerpo, ¿a quién? Al demonio. Así que pediste permiso a Dios para que nos metieras a nosotros. Pues, ¿qué te pasa, demonio infeliz? Le dijeron los puercos, con nosotros nomás no. Así es que se despeñaron. Qué cosa tan grande, ¿no? Mejor el animal, por ser de esa razón cerrada, decidió mejor suicidarse a ser portador del enemigo. Estos dos hombres no. Estos dos hombres habían vivido por años enteros siendo endemoniados. Dice la palabra de Dios que ya la gente ni siquiera quería pasarse por ahí porque los atacaban. Entonces nosotros tenemos que aprender de este texto. No jugueteemos con las cosas de la maldad. No puede ser que mejor los cerdos, que eran los despreciables del lugar y del tiempo, tengan mucho más respeto por su propio cuerpo que nosotros como seres humanos. No puede ser que ellos de pronto dijeran antes muertos que endemoniados, mientras que los otros, tipo felices allá con el enemigo en sus vidas. No nos engañemos, queridos hermanos y hermanas, y ni nos dejemos engañar por el enemigo, que a veces, que aunque sabemos que hemos hecho las cosas mal, a veces nos queremos justificar. No. Por eso dirá nuestro Señor Jesucristo en su palabra también fortísimamente, si tu mano derecha te hace pecar, ¿qué dice? Córtatela. Si el ojo, si el oído, si el pie, porque así tiene que ser nuestro estado de drástico. Entonces vamos a tener que aprender el día de hoy, tristemente, pero vamos a aprender de los puercos. Se defendieron a sí mismos. Eso es para que nosotros nos pongamos a pensar. Si usted, si no haga la prueba, si usted cree que un animal va a caer 2 veces en una trampa, imposible. Un gato que se quemó la patita por haberla puesto en la estufa, le aseguro que no se va a volver a quemar por más del cielo. Y si usted le lleva la patita, se va a poner a defenderse. Dice un filósofo que se llamaba Aristóteles, decía que no había más animal que tropezara 1 y 2 veces con la misma piedra que no fuera el hombre mismo. Muchos de nosotros no aprendemos de nuestros errores. Muchos de nosotros no aprendemos de las cosas que hemos hecho mal y las seguimos regando una y otra vez. Entonces, si esos endemoniados no aprendieron de ser liberados, el demonio tuvo que dejar los puercos porque se murieron y era fácil regresar a ellos, a los endemoniados, si no se ponían vivos. Entonces hay que ponernos vivos en nuestra vida, a realmente utilizar nuestras capacidades para no hacer o para no cometer las mismas faltas una y otra vez, y que nos dicen, pero ¿cómo es posible que no entiendas? Ya te lo dije 50,000 veces y no lo entiendes. Que no suceda así entre nosotros. Que el Señor nos ayude, que el día de hoy también Él diga, hágase. Que nos libere de la presencia del enemigo, que nos proteja con su preciosa sangre, que nos transforme, que nos haga nuevas personas, que nos sane, que nos haga lo que Él quiera, lo que sea necesario para nosotros, y que verdaderamente sea un hágase. Y por eso digámosle al Señor, si quiero, Señor,
hágase en mí según tu voluntad, lo que tú quieras, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie, por favor, y vamos a presentarle nuestras intenciones a Dios y decimos: te rogamos, óyenos. Oramos por el Santo Padre Francisco, por los sacerdotes, los obispos y todos los que nos dedicamos a proclamar el Evangelio, para que no caigamos en las ataduras del demonio. Roguemos al Señor. Oramos por las intenciones de aquellos que nos están acompañando ahorita en nuestra Eucaristía, por Juana Gómez, por Yoli Hernández, por Carla Sánchez, por Luis Hernández, Yolanda de León, Charito Coloma, Adri Martínez, Gloria Rodríguez, Liliana Casillas, Nancy Jiménez, Leticia Meléndez, María Rosa Robles y todos ustedes. Que el Señor les conceda la gracia de escuchar sus oraciones. Roguemos al Señor. Oramos al Señor por cada uno de nosotros, para que siempre estemos atentos y defendamos nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, contra las insidias y acechanzas del enemigo, que aunque nos duela, aprendamos de esos puercos de los que menciona el Evangelio, que decidieron morirse antes que ser manchados y llevar en sí mismos al demonio. Que así el Señor nos lo conceda, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Continuamos con nuestra